Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a la transmisión que el Abacadosh nos permite venir a través de esta nueva semana que el Eterno nos ha regalado para poder estar nuevamente con ustedes, llegando hasta sus hogares donde usted nos escucha, donde usted se encuentre. Queremos bendecirle, queremos glorificar el nombre del Eterno por permitirnos estar una semana más transmitiendo la continuidad del inicio del Perek 15, que es el con el que vamos a continuar el estudio del Sefer Shoftim. Antes de continuar, damos la cordial bienvenida a toda la audiencia que nos escucha a través de esta transmisión de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien se encuentra ubicada en Soyapango, en la ciudad de Soyapango, y que hace la cordial invitación, si usted desea conocernos, a acercarse a escuchar palabra que edifica nuestras almas. Así es que vamos a poder en esta nueva oportunidad darle la continuidad al tema que vamos a iniciar del Sefer Shoftim, del Perek 15, en el cual vamos a estudiar el tema de Sansón, dándole continuidad al estudio de Sansón. El tema es Sansón en contra de los filisteos. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que fue el Perek 14, el capítulo 14 del libro de Jueces, que es el que venimos estudiando, recordándole de que en el tema anterior estuvimos viendo el matrimonio fallido que tuvo Sansón, y en la última parte que vimos pudimos ver cómo el padre de Sansón buscó a la mujer que Sansón había escogido para matrimonio, y hicieron un banquete en el cual prácticamente como que si fuera una despedida de soltera o de soltero, lo que nosotros conocemos hoy en día. Y dice la palabra de que esta festividad duraba 7 días. El padre buscó 30 compañeros para que estuvieran con Sansón para festejar el nuevo matrimonio que él iba a tener. Y estando en el evento, si lo queremos entender de esa manera, él estableció un enigma, o sea, les dio una adivinanza a estos 30 compañeros. Prácticamente dice la palabra 30 compañeros, pero recuerden que eran del área de los filisteos. Eran más que compañeros de Sansón, eran conocidos y compañeros porque eran de la nación a la que pertenecía la mujer. Entonces él les describió un enigma, el cual tenían que adivinárselo. Y si esto lo adivinaban en el transcurrir del tiempo que duraba el festejo, los 7 días del festejo, entonces él les iba a premiar con 30 mudadas, o sea, una para cada uno, para que ellos pudieran tener ropa de gala para el evento, para poderse vestir en un evento muy elegantes, si lo queremos entender de esa manera. Más sin embargo, ellos no entendieron el enigma cuando se los dio Sansón. Más sin embargo, ellos chantajearon, los 30 hombres chantajearon a la mujer de Sansón y le pidieron que le sacara la verdad o la respuesta de la adivinanza o del enigma que les había dado, para que ellos pudieran tener la respuesta.
Fue así, de esa manera, como la mujer hizo que Sansón le revelara. Obviamente no obtuvo la respuesta ni a la primera ni a la segunda oportunidad, sino que como a la tercera oportunidad ella obtuvo la respuesta y se la transmitió a los filisteos para que le dieran la respuesta a Sansón. Mas sin embargo, Sansón se pudo dar cuenta que había sido manipulado por su mujer con el propósito de obtener la respuesta, y que debido a eso era que los filisteos habían sabido y habían dado la respuesta correcta de la adivinanza o el enigma que él les había dado, les había declarado. Y tal fue el caso de la presión que la mujer recibió de los filisteos, que ellos la habían amenazado a que si no conseguía la respuesta iban a matarla, a quemar la casa de su padre con ella adentro, si ella no conseguía la respuesta. Entonces fue una razón por la cual ella buscó la manera de obtener la respuesta hasta que lo logró. Prácticamente chantajeó a Sansón para lograr adquirir la respuesta verdadera del enigma. Entonces, esa fue la trayectoria que tuvimos en la enseñanza anterior. Lo último que vimos en esta enseñanza fue que debido a que Sansón se sintió derrotado, prácticamente se fue de la casa y dejó a la mujer, y el papá de la mujer la entregó a un compañero. Dice la palabra, así lo describe, la entregó a un compañero como mujer y la dio prácticamente para que se acompañara con otro hombre. Esto obviamente pues no lo supo Sansón, sino hasta que él regresó a su casa. Y este es el desenlace que vamos a ver en el paso 15 a partir de este momento. Iniciemos entonces en esta enseñanza, en la cual vamos a ver las represalias que toma Sansón ante los sucesos y los acontecimientos que se dan, tanto de ida como de vuelta, ante la ira de Sansón cuando descubre que su mujer ha sido dada como mujer a otro hombre. Entonces iniciemos con la lectura a partir del paso 1. Estamos iniciando, les recuerdo, el capítulo 15, es decir, el Perek 15 del Sefer Shoftim. Estamos en el libro de Jueces y dice el paso 1, capítulo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, es decir, regresó al lugar a buscarla y le llevaba un presente, dice la palabra, un cabrito. Y él regresó diciendo, o pensó de esa manera: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo al padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón:
Sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Es decir, amado Sahin, hablemos un poquito de la lectura que acabamos de hacer en estos 3 pasuk. Dice la palabra que el padre de la mujer filistea la había entregado a otro hombre. Y cuando vio llegar a Sansón, no lo dejó entrar. Y le dijo: me persuadí de que la aborrecías. Entonces, es difícil, amado Sahin, el saber por qué el suegro de Sansón pensó que Sansón odiaba o aborrecía a su mujer, a su esposa. Podríamos pensar que quizás esto era únicamente una excusa para explicar por qué él hizo lo que hizo, es decir, como una justificación del por qué la había entregado a otro hombre. O quizás la mujer filistea, o sea, la esposa de Sansón, envenenó la opinión o le lavó la cabeza, como le podríamos decir nosotros en buen salvadoreño, a su padre acerca de Sansón, argumentándole que ella se inventó ese relato, es decir, el relato que describe el libro de Jueces, que lo vimos en el Perec 14 y el Pasuk 16, cuando la mujer lloró ante Sansón, en la presencia de Sansón, y cuando le dijo con el propósito de sacarle la verdad: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Cabe imaginar, amado Sahin, cuántas cosas pudieron pasar para que estos hechos se dieran. Pero veamos cuál fue la reacción entonces de Sansón, porque fue tan grande la ira que Sansón agarró en ese momento, cuando se dio cuenta que realmente la respuesta del enigma la había declarado su esposa. Entonces, aun cuando Sansón estaba muy enojado con el padre de su mujer, porque la verdadera raíz de los problemas fueron las malas elecciones que Sansón prácticamente hizo al enamorarse de una persona que jamás él tuvo que haberse fijado en ella. Recuerde que él estaba rompiendo las leyes establecidas por el Adón. Él no tenía ningún negocio en permitirse el enamorarse de una mujer impía, o mejor dicho, de una mujer pagana. Más sin embargo, no es de maravillarse prácticamente, porque Proverbios 4:23, es decir, el Sefer Mishlei, dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el fracaso de no guardar nuestro corazón puede resultar un gran problema, no solamente para Sansón, sino que para cualquiera que no sofrene sus emociones. Pero continuemos entonces en el comentario y veamos entonces cómo Sansón estaba de molesto y le responde al ex suegro:
Sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Prácticamente, Sansón estaba enviando una advertencia de la reacción que él iba a tomar para desahogar su enojo, para desahogar la ira que él tenía. Recuerde que el Todopoderoso, cada vez que descendía, había un propósito sobre la vida de Sansón, y cada vez que él descendía sobre él y él le permitía que hubiese una fuerza sobrenatural sobre su vida. Entonces el Todopoderoso utilizó esa ira impía que en ese momento Sansón estaba teniendo para poder lograr el propósito que él tenía contra los filisteos, tal como lo dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 76:10, es decir, el Sefer Tehilim, Perek 76 y Pasuk 10, dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Esto, amado Sahin, no justifica la ira de Sansón, pero muestra la gloria y el poder del Eterno, usando todas las cosas para sus propósitos cuando Él quiere hacer algo sobre la vida de las personas. Entonces, veamos ese propósito, veamos cómo se desenlaza. ¿Qué hizo? Sansón, en esta lectura que vamos a hacer a partir del paso 4 y 5 que vamos a leer, vamos a ver cómo Sansón hiere a los filisteos al quemar sus cultivos. Esta es la venganza que Sansón prácticamente hace contra los filisteos de acuerdo a la condición, a la molestia, al enojo, a la ira que él tenía por el daño que el papá de la mujer filistea había hecho contra él, dándole a su mujer, dándosela o entregándosela a otro hombre. Leamos entonces el paso 4 y dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie de las viñas y de los olivares. Entonces, analicemos un poquito estas dos pasú que acabamos de leer. Dice que Sansón cazó 300 zorras. Al parecer, Sansón actuó prácticamente como que si fuera un delincuente juvenil, digámoslo así, vea. Pero recuerde que en todo esto, el Eterno estaba utilizándolo a él por sobre todas las cosas, todo esto para un propósito. Y ese propósito era de pelear contra los filisteos, es decir, de acabar contra los filisteos. Porque recuerde que los filisteos estaban generando opresión sobre el pueblo de Israel. Los filisteos, amados Sahin, era un pueblo muy agresivo, muy belicoso, que ocupaban una parte del sureste de Palestina, el cual se ubica entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. El nombre filisteo proviene de la palabra hebrea filistea
y la traducción griega de este nombre es Palaistenie, que nos da el nombre moderno actual de Palestina. Los filisteos son registrados por primera vez en la escritura, o es decir, en la Tanaj, en la tabla de las naciones, una lista de patriarcas fundadores de 70 naciones descendientes de Noé, la cual fue registrada en el Sefer Bereshit, en el Perek 10 y Pasuk 14. Allí es donde aparecen mencionados ellos por primera vez en la Tanaj. Pero continuemos con la lectura, continuemos con la descripción de qué pasó con las 300 zorras. Dice entonces que Sansón puso tea entre las dos colas de cada una de las zorras. Algunas personas podríamos cuestionar el hecho de cuánto tiempo transcurrió para que Sansón capturara las 300 zorras, pues tampoco la Tanaj lo describe. No sabemos si Sansón actuó solo o tuvo ayuda que pudiera haber apoyado a la caza de estos animales para hacer este arduo trabajo. Por otro lado, también, según los estudios de los animales, se habla de que las zorras viven en manadas, por lo que se considera la probabilidad que el animal que Sansón o que la Tanaj se refiere y que Sansón cazó son chacales, porque la zorra no vive en manadas, es decir, los chacales sí, son conocidos por andar en grandes manadas, y así fue como quemó todas las siembras de los filisteos. Entonces, veamos cómo los filisteos toman la represalia ante lo que Sansón hizo de quemar todas las siembras que los filisteos tenían. Veamos cuál fue la represalia. Pasemos al Pasuk 6. Y dice: y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Prácticamente los filisteos al final terminaron quemando a la mujer y al padre de la mujer, a pesar de que eran de su misma nación, de su misma raza, si lo queremos entender así. Pero el Abacadosh, en este caso, utilizó toda esta situación para avanzar en su plan que él tenía trazado para ayudar al pueblo de Israel, para ayudar a los Bené Israel y poderlos redimir nuevamente. Recuerde que ellos estaban siendo oprimidos por los filisteos en esta ocasión, pero debido a la desobediencia de Sansón, todo llegó al término de un gran costo personal para Sansón, porque es justo el suponer que si Sansón hubiera sido obediente, el padre hubiera avanzado en su plan en una forma o en una manera
que hubiera bendecido a Sansón, pero la reacción de él fue que juró que iba a vengar la vida de ellos y después iba a desistir. Así es que aquí tenemos una triste historia de represalias, como hemos podido leer, es decir, debido a la muerte de la exmujer y de su ex suegro, Sansón iba a tomar venganza por su propia cuenta. Pero usted y yo sabemos, amado Sajín, que un mal hecho no beneficia a nadie. Las represalias son una historia prácticamente sin fin, o sea, es buscarse más problemas. Y uno que nunca gana al final. Entonces, aquellos que confiamos en el Eterno, debemos de ser capaces de decir, la venganza es del Abba Kadosh. Dejaré que Él ajuste las cuentas. Esa era la respuesta que tenía que haber expresado Sansón, pero no. Él dijo, juro que vengaré y después desistiré. Entonces pasemos, para ir concluyendo esta primera parte del Perek 15, vamos a irnos al Pasuk 8 y veamos lo que dice en esta lectura. Y dice, y los hirió cadera y muslo a gran mortandad, y luego descendió a la cueva de la peña de Etam. Etam, amado Sajín, significa cubierta o abrigo. Es decir, Sansón a todos los filisteos los hirió, dice la palabra, de cadera y muslo. Y en esta expresión podemos ver una gran matanza cruel y despiadada que se dio, ya que Sansón era como un ejército en un solo hombre, el que estaba actuando en contra de los filisteos. Recuerde que el Abba Kadosh, su ruaj descendía sobre él, y era el momento en el que él se apoderaban las fuerzas para poder pelear y luchar contra todo el que se le pusiera enfrente. Después que hizo esta gran matanza, él se fue a la cueva de la peña de Etam y allí habitó. Allí habitó Sansón. Allí ya no tenía ni familia ni nadie que velara por él. Finalmente, él no podía confiar en nadie. Se fue totalmente a resguardar a ese lugar. Él vivió solo, prácticamente como un fugitivo en una cueva. Muchas de las guerras, amados Sajín, que se generan, o los desastres de las diferentes naciones que se dan, se originan a través del odio, de las rencillas que se generan entre naciones, muchas veces profundamente arraigadas por el dolor, o nuestro mundo proviene de este instinto de vengarse o de desquitarse el mal que se ha recibido de otras naciones. Pero Yahshua HaMashiach, Él nos dejó establecidos en la Besorá
que no nos venguemos nosotros de nadie, sino que depositemos las cargas en Él, pues la venganza, dice la Tanaj, es de Él. Si no, veamos cómo lo establece el Sefer Rumit, Pasuk 12, es decir, el libro de Romanos, capítulo 12, y verso 19, donde nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Padre, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. También el Sefer de Matillahu, Perek 5, Pasuk del 38 al 45, vamos a leer lo que también a través de la Besorá en esta porción bíblica nos deja establecido el Abacadosh, Yahshua HaMashiach, a través de su palabra, y dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Abacadosh, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Amados Sahim, entonces vemos, ante esta situación de ira por venganza, debemos de tomar muy en cuenta que cada uno de nosotros tenemos que pedir al Ruach Kadosh el control y dominio propio para poder dominar las situaciones o las cosas que nos puedan estar pasando. Es decir, que cuando hacemos esto, actuamos como verdaderos bené del Altísimo, quien no tomó represalias contra el hombre por su pecado, ni por su rebelión, sino que en lugar de eso dio a su único hijo para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, amados Sahim, hasta aquí la enseñanza que el Abacadosh me ha permitido llegar con la primera parte de este Perek 15 que hemos iniciado este día, y los espero para la próxima semana para darle continuidad al tema, esperando y agradeciendo al Eterno la oportunidad que nos ha dado de compartir la enseñanza, sabiendo y reconociendo de que a través de su Ruach Kadosh es como estamos ministrando nuestras almas, sabiendo y reconociendo que cada una de nuestras mentes y nuestros corazones están siendo edificados a través de la palabra. Que la gracia y la paz del Adón, que la gracia y la shalom del Altísimo esté en cada uno de nosotros, donde quiera que usted nos escuche, donde quiera que usted se encuentre. Nos encontramos la próxima semana. Shalom Obraja. Paz y bendiciones. Hasta la próxima.